Bueno, eh, yo, como lo he manifestado pues en Twitter durante estos últimos días, senador Gustavo Petro, yo me he acercado mucho a su proyecto, lo he leído, lo busco por todas partes para oír sus debates, y yo digo, yo no veo nada que se me parezca a comunismo en todo eso que yo leo, ni a izquierda radical. Entonces digo, debe ser que yo estoy loca o vamos a definir entonces ahorita sí qué es comunismo, qué es socialismo, y si eso es izquierda radical y qué es lo que usted propone y cuál es la diferencia entre esos tres términos, por ejemplo. Iba a decirle ser socialdemócrata, que es pues, supuestamente lo que usted propone. Entonces vamos a ver qué diferencia hay. Bueno, pues ahí sí me pusiste en el papel de profesor, pero Sí, en, porque en primer de lugar, forma muy breve se puede, así como sencilla. vamos a intentarlo. En primer lugar, la política que nosotros ansiamos construir y en la que yo he participado desde que era un peladito. Yo, yo comencé haciendo un grupo de estudio en mi colegio de La Salle, en Zipaquirá, que era un colegio público. Casi me expulsan por eso. En un centro cultural, al cual llamamos García Márquez, y entonces no les gustó. Y García Márquez había estudiado en ese colegio y no les gustó que se llamase así. Pero desde ahí para acá siempre he creído que la política es de la gente del común, digamos. No se puede pensar en una política de élites, que obviamente la ha habido en Colombia, del poder, sino en una política de la ciudadanía. Todas esas personas que me he encontrado a lo largo de mi vida, la señora que vende los tintos, la señora que tiene un restaurante, la artista, la niña que va a la universidad, la niña que se queda sin la universidad, el joven que anda buscando por allí una forma de rebuscarse la vida, el trabajador, el que carga bultos, esa familia que lucha por tener una vivienda. Toda esa gente, los campesinos, los indígenas, son los verdaderos constructores de la política. Y entonces no hay que tenerle temor al ejercicio de la política. Nos han hecho ver que la política es como, primero, un asunto de los políticos. Entonces ponen a eso que llaman los políticos, hasta le llaman clase política, como separados de la sociedad. Esa es una manera de quitarle a la gente sus derechos de propiedad sobre el Estado, sobre la política pública, sobre el qué hacer, sobre su país, sobre su territorio. Y una política democrática tiene que hacer lo inverso. La política tiene que ser de la gente, hecha para la gente y construida por la gente. Y en eso, Margarita, no tengas ningún temor ni nada. Desde pues lo que ha sido tu biografía, como sientas, digamos, la realidad, tu propia individualidad, el ejercicio de la política es tu derecho. Obviamente todos nos equivocamos o no, pero es el derecho, saber que lo público es de todos. Aristóteles decía, ahí sí me voy de profesor, Aristóteles decía que lo que divide el ser humano, lo que separa el ser humano del animal es la política. Aristóteles veía la política como casi todo, como la cultura, como lo que hoy definiríamos la cultura. El animal no es político en realidad, obviamente, pero lo que hace al ser humano, específicamente humano, es ese pensar en los demás, ese pensar en sí mismo, la conciencia de sí, dicen en filosofía, la conciencia de sí que define la persona es el ser humano. El ser humano, a diferencia del animal, tiene esa especificidad, la conciencia de sí. Y eso de pensar en los demás como en sí mismo es exactamente lo que Aristóteles definía como la política. Ahora sí voy a tu pregunta, digamos, estas palabrejas, socialismo y comunismo, no aparecieron con el origen de la humanidad. Son el producto de discusiones, de teorías económicas, sociales, de un pensamiento que surge en el mundo obrero.
y ese es, digamos, el primer concepto. El socialismo y la idea comunista, porque el comunismo nunca se ha realizado en la humanidad. ¿Y son iguales? O sea, ¿en qué se diferencian comunismo y socialismo? Para el pensamiento clásico de la izquierda del siglo XIX y del siglo XX, el socialismo era la antesala. Era una especie de transición. Esas discusiones casi no las ha vivido la sociedad colombiana, pero era así. Digamos, el concepto es básicamente el de unas relaciones sociales de producción. Y entonces aquí tenemos pues un tema que hay que estudiar. Y es que la gente se organiza para producir. ¿Y para qué produce? Pues para vivir. En la historia de maneras diferentes. Digamos, Una ahí cosa era cuando cazaba y cogía. digamos, eso Sí, entonces el Estado es el que maneja y todo. Entonces, para allá vamos. Se ha organizado de manera diferente para producir. En el comienzo de la humanidad no había Estado. Eso no existía. Y poco a poco, sobre todo cuando deja de cazar y empieza a cultivar la tierra. Fíjate que esa palabra agricultura es sinónima de cultura. La cultura nace realmente en la historia humana con la agricultura. Cuando ya concibe, digamos, la producción agraria y empieza a sedentarizarse, es cuando comienza la construcción de lo que se llaman los estados, de organizaciones más complejas de la sociedad. Pero paso hacia la actualidad. Sí. Hay maneras de producir diferentes. La historia ha dado y generado maneras de producir diferentes. Y una manera de producir se queda en la historia y aparece otra, porque esa otra es más capaz de generar las posibilidades de vida para la sociedad. Mientras anteriores se quedaban en el camino, incluso destruyeron civilizaciones enteras como los mayas, etcétera, porque no pudieron darles, digamos, bienes a su subsistencia y desaparecieron. Esas es, digamos, maneras de producción diferente que aparecen en la historia. No aparecen por voluntad de los seres humanos, aparecen realmente por necesidades de la misma humanidad, que las va volviendo vigentes. ¿Qué maneras de producir han existido? Por ejemplo, la esclavitud y el esclavismo, que no hace mucho desapareció en Colombia y algunos de sus consecuencias las estamos viviendo hoy. Desapareció en 1851. En Estados Unidos en 1860 y pico, en el siglo XIX. ¿Cómo era esa manera de producir? Pues un señor, generalmente era un señor, tiene que ver con la columna de Bolívar, era el propietario de seres humanos, a los que hacía producir en general en plantaciones, de trigo, en el caso de los romanos, de vid, etcétera, y en el caso de los Estados Unidos de algodón, y en los casos nuestros de caña de azúcar. Se enriquecían con ese trabajo. Esa era una manera. Esos dueños de esclavos eran los dueños también del Estado. Así fue nuestra sociedad. Cuando nosotros nos independizamos de los españoles, los líderes de la independencia eran esclavistas y mantuvieron la esclavitud en una contradicción muy profunda con las tesis revolucionarias francesas que querían hasta 1851. Hay otras maneras de producir, la capitalista, que es, digamos, la contemporánea y la dominante. ¿Cómo es la manera de producir capitalista? Un señor, que en general también son señores, un señor es dueño ya no de las personas, a diferencia de la esclavitud, es de los medios para producir. Le hace de las máquinas, de las materias primas. Y lo que hace es contratar personas para que le pongan a funcionar esos medios para producir sus insumos y lo transforma en mercancías. El trabajo de esas personas, al volverse mercancías y ser vendidas, le produce las ganancias al que llamamos el capitalista. Ahí se genera un conflicto como antes se generaba entre esclavos y amos, Espartaco, recordemos. En este caso, también se genera un conflicto entre los y las trabajadoras y el dueño de los medios de producción, al cual le dicen empresario, etc. Y aparece en la historia humana el conflicto obrero-patronal,
Dentro de los obreros, y ya voy hacia tu pregunta, dentro de ese mundo del trabajo, en esas sociedades capitalistas del siglo XIX que se ubicaban básicamente pues allá en Nueva York, en la Inglaterra industrial, en Francia, en Bélgica, en el norte de Italia, los obreros empezaron a concebir unas ideologías, unas maneras de pensar de acuerdo a sus intereses y no de acuerdo a los intereses de los patronos. Ahí es donde aparece el socialismo en varias versiones. Socialismo utópico le decían a Owen, las cooperativas, etcétera. Después apareció el anarquismo, que estipulaba una sociedad sin Estado, muy contrario a lo que hoy la gente tiene en la cabeza de que es el socialismo. Es decir, que la revolución consistía en que no hubiese Estado y la gente fuera autónoma y libre, confederada. Ese anarquismo en el movimiento obrero fue muy fuerte en España, determinante en la Revolución Española, y vino a América Latina, sobre todo a Uruguay, Argentina, Chile. Hay unos anarquistas colombianos muy famosos, uno que se llama Biófilo Pancarastra, el amante de la vida, sería el Biófilo. Y otra corriente socialista fue la marxista, Marx. Y entonces Marx es el que habla de esto, de que el socialismo es una manera de producir diferente al capitalismo. ¿En qué consiste? Decía él. Consiste en que los trabajadores, las trabajadoras sean los propietarios de la producción, de su trabajo. Y entonces el patrón no deja de existir. Ese es el socialismo. Así que la producción y los medios de producción son propiedad ya del mundo que trabaja. Obviamente Marx nunca se puso a estudiar el socialismo, sino que él se puso a estudiar el capitalismo y dejó sus libros. Y de ahí se desarrolló ya en el siglo XX pues una serie de realidades políticas que cruzaron todo el siglo XX y toda la historia. Entonces aparece la primera revolución rusa, la rusa. Allí toda una discusión porque se estaban inventando un mundo. Eso termina en medio incluso de un dramatismo entre los mismos que habían hecho la revolución. Muchos fueron fusilados con lo que se llama el estalinismo. Stalin es el que transforma el pensamiento de Marx, su concepto de socialismo, hacia la idea de que es el Estado el dueño de los medios de producción. Yeah. Entonces eso es lo que podríamos llamar el socialismo soviético, el realmente existente, no el que escribió Marx, sino el que hubo. ¿En qué se diferencia todo eso de lo que propone usted? Pues nosotros no estamos hablando en este momento en el país, y no porque a mí me asuste hablar de socialismo ni nada de eso, como si escondiera. Hoy vi en una revista ahí que se ha vuelto muy de derechas, la directora diciendo, no, el que entrevista a la directora, el hijo de Uribe, diciendo es que Petro tiene un proyecto socialista escondido. Bueno, yo no veo la necesidad de esconder el socialismo. No, es que esa es una de las premisas que siempre sacan, porque los que se quieren oponer a usted siempre sacan como unas cinco tesis, y una de esas es que se va a convertir esto en un gobierno comunista. Pero yo pienso que también, pues por el cliché que tienen de que gobiernos comunistas como el de Castro y como el de Chávez se convirtieron en lo que se convirtieron. Entonces yo también pregunto, estas propuestas de gobierno que empiezan siendo muy hermosas porque quieren redimir pues a la población oprimida, quieren como tratar de que haya justicia social y todo eso, ¿por qué devienen en vicio de poder también? Yo pienso que el miedo de la gente es ese, y con respecto pues a lo que usted propone siempre, pues yo no tengo nada que ver una cosa y otra, pero siempre se meten es por ahí. Mira, el socialismo soviético, el de Stalin, del cual yo nunca fui partidario, ¿no? Porque ese existía cuando yo comencé mi carrera política. Fueron partidarios varias corrientes políticas en Colombia, la FARC, por ejemplo. La FARC giró alrededor del bloque soviético, por eso hay un señor que ahí se llama Timochenko, y ellos estudiaron en ruso, etc.
el Partido Comunista Colombiano, etcétera. Muchos giraron el moír de Robledo en la versión estalinista de Mao Zedong. Yo nunca, porque el ED-19 nunca se inscribió en ese tipo de proyecto político, y en general los rebeldes latinoamericanos no lo hicieron. El M-19 puede catalogarse, si uno quisiera mirar su manera de entender las cosas y sus propuestas que se reflejan en la Constitución del 91, como socialdemócrata. en una corriente que se llama socialdemócrata. Si queremos otra vez hacia las clases de profesor, la socialdemocracia juntaba la corriente marxista, la corriente anarquista, y una parte de esas corrientes marxistas dentro del movimiento obrero europeo, eso se le llama la Segunda Internacional, rompieron con lo que estaba pasando en la Unión Soviética y con Stalin, y generaron unos procesos en donde se buscaron y lo lograron después de la crisis económica del 29, pactos entre obreros y trabajadores. A eso se le llama el pacto socialdemócrata, no a nivel de empresa, sino a nivel del Estado, a nivel de la política. Allí aparecieron las grandes plataformas de bienestar social de los países europeos. Eso mismo se hizo en Estados Unidos. El que hizo eso fue Roosevelt, el New Deal. Es básicamente un pacto entre las fuerzas laborales, trabajadoras, y las fuerzas empresariales, que garantizan, primero, pagarle de las ganancias de los empresarios un buen porcentaje al Estado, y segundo, hacer crecer los salarios reales a través del incremento de la productividad. La productividad se vuelve el gran motor del desarrollo, y esas sociedades pues se volvieron muy ricas. Hoy ese modelo terminó en el 75 y se le puede catalogar como el modelo socialdemócrata. Sus mejores expresiones, los suecos, los alemanes, la socialdemocracia alemana, la socialdemocracia noruega, danesa, y tienen unas sociedades hoy que pues son la envidia de prácticamente toda la humanidad. Ese modelo es el socialdemócrata. Si quieren inscribir al grupo en donde yo pertenecía a una ideología, pues es esa. Sería ese. Y digamos, para desbaratar el término castrochavismo, que estoy yo ya cansada de oírlo. Ahí hasta ahora hemos hablado de teoría, de pensamiento real. La obra de Marx, sin duda, es una obra enorme, genial, profunda. Todo esto que ahora maneja la prensa, etcétera, eso es una degradación, digamos, eso no tiene nada que ver con... Claro. El castrochavismo es como un sancocho ahí de términos, por eso también quería desbaratarlo, por lo menos analizarlo, porque castrochavismo, pues primero, esto de Castro, ¿qué era el castrismo? ¿O eso simplemente ellos quieren nombrar con ese término? Mira, los cubanos imitan, y ellos mismos dicen que se equivocan, el socialismo soviético. La revolución cubana del 59, pues se enmarca un poquito de tiempo después en el bloque soviético. Ellos sí son de ese mundo. ¿Y por qué eso deviene en ese vicio de poder? ¿Por qué se volvió una dictadura eso? Bueno, los estalinistas hablaban directamente de que había que constituir la dictadura del proletariado. Incluso eso lo dijo Lenin. Era una enorme discusión. Y yo creo que es una discusión pertinente, digamos, desde el punto de vista teórico para el presente, porque sí. Lenin decía, los obreros, igual que la burguesía ha hecho una dictadura sobre los obreros, entonces cuando los obreros hacen su revolución tienen que hacer una dictadura sobre la burguesía. Pero se atrevió a decir en algún momento, y sobre todo ya en la práctica, cuando le tocó dirigir el Estado ruso, que no sabía, digamos, debió ser muy interesante ese momento. Él mismo dijo que Rusia necesitaba desarrollar el capitalismo si quería hablar de socialismo. Y dijo que el movimiento obrero solo podría conquistar sus objetivos profundizando la democracia. Después llegó Stalin y acabó con todo eso. Lenin murió muy pronto, digamos, no pudo ver mucho de lo que él mismo había realizado, pero esas tesis que las recogió la socialdemocracia,
Entonces eliminó la palabra dictadura del proletariado y acogió el término de que la gente que trabaja vería reivindicados sus deseos y su proyecto histórico si se profundizaba la democracia. En Cuba, que imita a Stalin, Stalin recién había muerto cuando la Revolución Cubana, digamos, logra un tipo de desarrollo, de ahí no hay propiedad, no es que no haya propiedad privada, esta es otra equivocación. Los cubanos son dueños de sus casas, los cubanos no viven endeudados, no tienen su casa hipotecada como todos nosotros al banco, ellos son dueños de sus casas. Pero los medios de producción en Cuba, diferente, los medios para producir son del Estado. Y esa sociedad entra en crisis cuando se acaba la Unión Soviética, porque ese socialismo soviético se acabó. ¿Y Chávez por dónde iba? Entonces, digamos, ahí no aparece ningún Chávez. Los cubanos han tenido ahí que, en medio del bloqueo, van haciendo como una transición, miran hacia los chinos, hacia los vietnamitas, tratan de abrir relaciones con los Estados Unidos, han generado una parte de su economía capitalista, sobre todo en la hotelería, los restaurantes, han hecho una apertura hacia el capital, reconociendo de que el modelo soviético pues, no les garantiza el progreso en su sociedad. O sea que ahí no vamos a volver nunca más. O eso, si es con usted, no vamos para allá. No se repite. O sea, cuando a mí me quieren, sin que yo tenga velas en ese entierro, entonces asignar que quisiera construir en Colombia el socialismo de Stalin, no solamente es un insulto a todo lo que yo he sido, porque nosotros nunca hemos pertenecido. El tal socialismo del siglo XXI, que eso también es otro marco. Ahí viene... Yo no estaría aquí, Margarita, si esto fuera así. Sería el primer expropiado. Entonces, bueno, eso es importante que la gente lo tenga claro, porque dice, ¿cómo usted le garantiza a la gente que usted por ningún motivo va a conducir el país hacia la situación de Venezuela o la de Cuba? Mira, Venezuela es otro tema que no tiene nada que ver con esto. Ya. En Venezuela, ¿qué es lo que sucede? Digamos, viven del petróleo, es una manera de, eso no es producir, es una manera de vivir a partir de extraer algo que no, con lo cual, que no es el producto del trabajo. Entonces eso no tiene que ver con socialismo. ¿Pero usted alguna vez convino con ideas de Chávez? No, yo conocí a Chávez, yo traje a Chávez a Colombia antes de que fuera presidente y hablamos y él fue amigo mío. Ya. ¿Pero admiraba o le gustaban las ideas de él? ¿Qué hace Chávez? Chávez lo que hace cuando llega al poder es coger la riqueza petrolera que es pública. El petróleo en Venezuela, como en Colombia, pues es propiedad pública. Y repartirla entre la población. Ese es su modelo, esa es su idea, a través de una serie de proyectos sociales, en la educación, en la salud. Eso no había existido en Venezuela porque en Venezuela esa propiedad pública se la robaban. Sí. El poder venezolano, era una sociedad muy corrupta. Ahora, esa distribución, fíjate que ahí no hablamos de producción, de manera de producir, es decir, ahí no estamos hablando de socialismo, es una manera de distribuir una riqueza que de antes es pública. Yeah. Es insostenible. ¿Por qué? Y este es el tema que incluso yo lo dialogué con Chávez, porque Chávez no era que fuese inconsciente de eso. Entonces, Chávez dice, el petróleo es la maldición de Venezuela, lo habían dicho muchos. Chávez sabe que hay que transitar hacia una economía productiva, no extractivista. Pero Chávez fracasa en ese propósito. No pudo. Incluso cogió un camino que al aliarse con los árabes y los grandes productores de petróleo hizo disparar, gracias a la demanda china, el precio del petróleo. Por eso nos sentimos ricos en Colombia. Digamos, hubo una consecuencia hacia Colombia de la política de Chávez, que fue el aumento de los recursos del petróleo. Pues allá afloraron los dólares, etcétera, mucha corrupción. Llegó a $110 el barril. $40 el barril. Hoy está a 40, para tener una idea de eso.
obviamente, pues Venezuela se sintió poderosa. Y lo que yo creo que empezó a suceder es que para mantener las fuerzas militares, que allá son muy importantes, recuerda que Bolívar decía que Venezuela era un cuartel, Colombia una universidad y Ecuador un convento, decía Bolívar. Pues allá, digamos, la vida militar es mucho más clave que en la historia que en la nuestra. Y los militares se fueron apropiando, digamos, de ese poder que generaba Chávez. En mi opinión, son generales exportando petróleo. Y lo que hicieron fue coger el discurso de la izquierda socialista sin que su realidad económica lo fuera, porque nunca desarrollaron una economía productiva. Vivían de la renta petrolera. Cuando se cae, por eso es insostenible ese modelo, cuando se cae el precio del petróleo, que los norteamericanos buscan a través de las guerras desplomarlo, todo se acaba. Eso es lo que ves hoy en Venezuela. Como solo tienen petróleo, si el precio es alto, se sienten muy poderosos y ricos. Eso podría tener o la apropiación privada, que era lo que hacía antes la oligarquía venezolana, o una distribución social que intentó Chávez, pero apenas se desploma el precio del petróleo, eso se acaba. Pero mire lo grave que es que la gente desconozca todo eso que usted cuenta y simplemente la aleccionan con un término que resume una situación política que no es la que usted propone y que la usan solamente para oponerse a usted y para asustar a las personas, ¿no? Para generar miedo, porque el miedo, para generar miedo. Miedo genera votos. Claro. El que inventó la tesis de que el miedo genera votos fue Hitler, exactamente Goebbels. Yo iba a decir eso. Es un instrumento que usa la extrema derecha en todo el mundo. Entonces, miedo al inmigrante, Trump, por ejemplo, ¿cierto? Miedo al socialismo, miedo a los venezolanos, miedo a los judíos, que fue el caso de Hitler. Entonces, miedo a los judíos. Y se construyen un enemigo interno para generar miedo, y ese miedo les da la mayoría electoral. Exacto. Entonces, por eso, antes de entrar a la columna, esta es la última parte de la clase, es lo que pasa entonces con el centro, porque yo tengo la sensación de que se comienza mal catalogándolo a usted como que está en uno de los extremos cuando no es así. Entonces hay una polarización, para mí, que ya ustedes me ayudarán a corregir, entre la derecha y lo que la derecha ha hecho de la imagen suya, Petro. Pero no hay un referente real de extrema izquierda, no lo hay. ¿Ustedes qué piensan? Digamos, si uno hablase de extrema izquierda en Colombia, en la época contemporánea, uno tendría que decir la FARC y el ELN son extrema izquierda. Pues exacto. Armado. Hoy pareciera que la FARC es... Pintan de tal manera a Colombia Humana que pareciera que las FARC fueran moderadas. Así la están poniendo. Pero digamos, la extrema izquierda en Colombia la representan pues quienes se han ido a las armas y tienen un proyecto anticapitalista. Que es una parte de la cual podríamos discutir. Porque, ¿y eso quiénes son hoy? Pues ELN y FARC. Y si vas en el fondo, hay corrientes del ELN y de la FARC que dicen no creemos que se pueda construir socialismo en Colombia.